Bienvenido, es un gusto para mí tenerte aquí, por supuesto, para todos en esta conversación que te decía, es una conversación. ¿Cómo te fue en tu concierto en Medellín? Cuéntanos cuáles han sido esas recientes presentaciones después de esta situación que viviste. Compártanos un poco de esa experiencia musical que has vivido por esos días, que me imagino que es muy rica. Bueno, sí, ha sido bastante rica con la Filarmónica de Bogotá, pues básicamente fue con el conjunto de Bronces, más que todo, fue una experiencia espectacular. Son seres humanos de un gran conocimiento musical, de una gran interpretación musical y también de una gran sensibilidad humana. Eso es lo que hay que resaltar. Y bueno, en Medellín solo fue una serie de grabaciones, las cuales se realizaron con un productor local quien pues me invitó a ser parte de la producción que más adelante se va a lanzar. Pero gracias a Dios todo está bien. Ay, qué bueno. Álvaro, ¿de dónde nace ese interés por este instrumento? O sea, pudo haber escogido otro, pero ¿y este en particular por qué? Bueno, es una historia bastante chistosa porque, bueno, en principio para poner el contexto, yo estaba haciendo mi carrera a la universidad, estaba creo que alrededor de cuarto semestre de la universidad y tenía un pequeño problema moral con la guitarra. Pues digamos que esas, no sé, problemas, situaciones que le surgen, pensamientos que le surgen a uno acerca del instrumento que interpreta y sus posibilidades en el mercado laboral, porque eso hay que ponerlo en contexto. Y bueno, veía que la guitarra tenía muchísima competencia. No sabía que corno también iba a tener bastante competencia, pero era como un instrumento del cual no se tenía mucho conocimiento y en el cual la universidad pues tampoco tenía mucho personal en ese instrumento, entonces por eso lo elegí. Ah, ¿eso fue como por descarte? Bueno, no por descarte. Bueno, sonó chistoso, pero de hecho me estaban haciendo propuestas incluso de cuerda, porque pues es muy raro que yo cambie de una cuerda, que es guitarra, cuerda frotada, a viento metal, que es el corno, o sea, es un cambio bastante brusco. Entonces, pues me habían hecho propuestas de violín, viola, cello, con trabajo como mantener esa línea de cuerda. Sin embargo, también me hacían otras propuestas como clarinete, oboe, fagot, flauta. Sin embargo, en la universidad no habían muchos cornistas estudiantes, cabe resaltar. No habían muchos estudiantes de corno, había uno solo, que pues, es un compañero, Sebastián Ordóñez, y el cual su maestro era el fallecido, el maestro Félix Morgan, que en paz descanse. Bueno, por situaciones de la vida decidí corno y bueno, ya Me se quedé, conoce. pero te gustó, o sea, tú, digamos Por que supuesto, además de claro, contar con las condiciones, porque me imagino que pues uno pasa de la guitarra al corno, no, o sea, sí pasé y ya, no, tenías unas no, sí, condiciones. eso tiene que uno acostumbrarse a una serie de condiciones que el instrumento propone desde el momento mismo de su estudio, que es básicamente el aire, que es básicamente, bueno, una serie de cosas que eso nos tardaríamos horas en decir. Sin embargo, pues fue un proceso bastante chévere, bastante bacanísimo al lado del maestro David Alberto Concha, quien es mi tutor actualmente en términos de la trompa. ¿Qué tan difícil es para una persona como tú, digamos que estás en la universidad, acceder a ese cupo de la universidad, soñar con ser músico? ¿Cómo uno pudiera relatar brevemente ese proceso de lograr ese cupo en la universidad, Álvaro? Pues es difícil, es muy difícil porque primero los exámenes no, pues son dos exámenes los cuales se aplican en el marco del proceso de admisión de la universidad, que es enfatizado en música y lo pongo en contexto musical, pues es un examen primero teórico, que es básicamente el conocimiento de la teoría clásica de la música en términos escritos, tales como armonía y bueno, escritura en partitura, escritura de melodías, etcétera. También identificación
de instrumentos también, o también de obras, o también ritmos, patrones rítmicos, etcétera. Y el instrumento ya tiene un repertorio establecido, para lo cual pues obviamente se examina sobre ese repertorio la idoneidad del músico para ingresar ya sea a Bellas Artes, ya sea a la Universidad del Valle. Eso ya de por sí pesa en la calificación. Lo que pide el ministerio, que es el ICFES, el puntaje, eso no cuenta realmente, eso no tiene como una validez importante, sino que lo que convalida tu entrada a la Universidad del Valle o a cualquier universidad X, Y o Z es el examen propio de la universidad, el cual se realiza. Álvaro, ¿quién le está soplando por allá que sabe un poquito más? Por ahí escuché. No, es una amiga clarinetista, pero ella es mi mano derecha. ¿Su manager? Ella es una hermosa clarinetista con la cual tuve el enorme placer y honor de tocar en la banda sinfónica. Estuvimos en Tocancipá, creo que estuvimos en Tocancipá, ¿vos fuiste a Tocancipá? Creo que sí. En Tocancipá, sí. Sí, Tocancipá, fuimos a Tocancipá y bueno, pues tuve un placer con ella de hacer parte de varias agrupaciones y bueno, compañera de la universidad. Paula López y Bea. Paula, venga. Ay, Tere. Paula es clarinetista. Excelente también modelo, así que... Hola, Paula. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por soplarme ahí lo que le estaba enviando. Me parece muy chévere lo que ustedes hacen. Bueno, pues es un honor para mí tener enfrente de este espacio a personas pues tan importantes en la música, porque yo pienso que cualquier persona que se dedica a estudiar un instrumento está comprometido con conseguirlo. Yo siento que la música es un ejercicio que, aunque es inspirador, me da la sensación de que no es tan sencillo en Colombia serlo. Para pues permitir un poco que entraste, y antes de continuar con Álvaro, ¿ambos qué opinan sobre eso? Dale tú. Uy. Trata el tapado. A ver. Ahí sí no tienen quien le sople, ¿no? Ahí sí nada. No, yo no le voy a decir nada, no le voy a decir nada. Pero... digamos, pues también depende de las experiencias que uno haya tenido previamente en la universidad, la visión que uno tiene al respecto de la profesión y de cómo se desarrolla esa profesión en la actualidad. Por ejemplo, con la universidad es un enfoque sumamente clásico. Entonces, lo digo por experiencia propia, uno se gradúa a salir a un mundo de música supremamente diversa y que uno sale con la preparación de otros géneros, pero sirve mucho la universidad. O sea, como le llamamos nosotros, resolver toques, como que, sí. Hay un toque con un grupo, hay un ensayo y sale el toque. Entonces, todas las herramientas que adquieres en el aprendizaje de la universidad, los empleas a la hora de resolver. Lógicamente, la visión cambia, por ejemplo, con los que ya vienen tocando desde niños en bandas en los pueblos, o sea, con formación previa, porque ya la universidad es un complemento, digamos, al conocimiento previo que le llamamos la calle. Y todos los que vienen de antes no tienen punto de comparación con los que empezamos solo en la universidad. Entonces ya complementan su conocimiento, el oído, el poder de improvisación, ya con bases que van a organizar un poco más esas ideas que traían desde niños. Vale. Ya como nos enfrentamos al medio, claro. Estudio, contactos, perseverancia, no perder como la fe y ese espíritu que nos mueve a todos, que es súper lindo. Y si no fuera por eso, creo que muchos no se graduarían, porque no es fácil. Claro. No es fácil entrar y no es fácil mantenerse. O sea, es más fácil entrar que uno estar ahí, y graduarse es muy difícil, y la decisión incluso... Nos fuimos. Se me fue. Ahora sí volvimos. Ya. No era fácil, iba por ahí, perdóname. Sí, que no es fácil, por ejemplo, tomar la decisión de alargar la carrera para salir mejor preparados, como por ejemplo mi caso, el caso de Álvaro también.
porque yo puedo graduarme en 5 años, pero en el caso de nosotros que somos instrumentistas, el examen final es tocar un repertorio de 1 hora delante de un jurado, y si ellos te dicen que no, pues no te gradúas. ¿Y puede ocurrir que digan que no? No creo. Sí, Claro, eso ocurre, o sea, eso pasa. Okay. Entonces es como tomar la decisión también de que por cuenta propia y porque querés ser mejor, alargar tu carrera, o sea, como postergar materias, ver materias de relleno y todo para poder prepararte más y que a la hora de presentarte delante de un jurado te digan sí o sí. Vale, muy interesante, sí, es realmente dedicarse de una forma apasionada a conseguir el objetivo que es graduarse y vivir de eso, Y más. ¿no? Y lo que sigue. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Voy a continuar con Álvaro y de aquí en adelante, por favor, para hacer las preguntas puntuales de su caso. Muchas gracias. Vale. Eso. Álvaro, yo te siento más tranquilo y sé que de pronto, y tú me dirás si estamos de acuerdo con eso, la música es muy sanadora para quienes no vivimos de ella, pero creo que para alguien que ha vivido un proceso tan difícil como tú, dime qué valor le has dado a la música más allá de la profesión que has elegido. Uy, pues, digámoslo que poniéndole en este contexto ha sido como esa forma de poner a mi mente a no pensar en la situación, porque básicamente, pues, sabemos de que uno físicamente se ve bien, pero mentalmente no tanto. Entonces, por esa razón. Y la música ha sido como ese bálsamo, podría decir, ese bálsamo que me permite no pensar en lo que pueda pasar, en lo que pasó, sino en lo que estoy. Concentrarme en lo que estoy, en lo que está allí, en el momento, en el hoy y en el ahora. Ya lo que pase el día de mañana, pues es lo de menos, pero me permite estar allí. La música es sanadora, tú lo acabas de decir muy bien. Sin embargo, también lo tomo como por esa vía de no pensar en las situaciones, sino de pensar en el otro. Álvaro, pero pasó un momento en la vida de Álvaro que cambió su vida. Digamos, posiblemente haya hecho un cambio, estoy considerándolo y digamos un poco interpretando. ¿Cómo fue ese día antes de que se planeara ese cacerolazo sinfónico? Y voy más allá del hecho en sí, ¿hubo algún presentimiento en Álvaro o en alguien cerca de Álvaro sobre lo que podía ocurrir ese día o todo fue inesperado? Pues hasta hace poco me enteré que una amiga había tenido unos sueños bastante particulares en torno a mi situación. No nos llevamos hablando muchos meses debido a situaciones ya de índole más privada. Sin embargo, me comentaba en una conversación la cual tuvimos más o menos unos 15 días después de la situación, que había tenido unos sueños bastante pesados en torno a mi persona y que eso fue lo que, pues, en parte la alertó de lo que pasó, de lo que me pasó, la situación. O sea, eran sueños bastante, y no solo era ella, sino la mamá de ella. Ok. ¿Y tu mamá? Que ese día de pronto tu mamá le dijo, muchacho, no salga, le grita a mamá, pero él hace un gesto de dónde No, está o no. no, para nada. Ese día, bueno, de hecho mi mamá sí siempre ha estado muy pendiente de mí, pues más en esta situación, porque yo aparte de estar con el cacerolazo, yo estaba apoyando como parte pues, de la primera línea y estaba apoyando básicamente en uno de los puntos de resistencia, también estaba con Meléndez. Y ella se preocupaba mucho por eso, se preocupa aún, se preocupa. Tú haces parte del Entonces, movimiento estudiantil, Álvaro, para que, digamos, a veces hay mucha gente que se conecta, pero hay gente que se conecta después. Creo que es un momento importante para compartir algunos aspectos de ese día y qué significa ser parte de esa primera línea en la que tú estabas participando
y qué significa ser parte del movimiento estudiantil de la universidad como músicos. Bueno, digamos que, bueno, hacer parte del movimiento estudiantil en términos artísticos en la universidad es algo complejo de descifrar debido a que no se, en las artes de por sí en la sociedad no son valoradas y en el movimiento estudiantil tampoco es que sean muy valoradas. Eso hay que decirlo con sinceridad y eso no hay que ponerse en el ámbito de defender a nadie. Esto lo puedo decir a viva voz. Y es que las artes no han sido muy valoradas ni dentro de la academia, ni por fuera de la academia, ni dentro del movimiento estudiantil, ni por fuera del movimiento estudiantil. Yo pertenecí al movimiento estudiantil en el paro de 2018, o sea, yo estuve muy activo en el paro de 2018 con respecto al paro nacional educativo que se efectuó ese año. Yo estuve en reuniones representando a la Escuela de Música, a la Facultad de Artes Integradas. Sin embargo, estando dentro del movimiento estudiantil no se valora las artes. O sea, no se valora. ¿Qué crees que ese día, digamos que se interrumpió? ¿Tú nos podrías hacer un breve resumen de lo que pasó y hasta cuándo duró la presentación y lo que transformó ese día que iba a ser importante, digamos en términos musicales, frente a esa manifestación en medio del paro? Pues como ya es de público conocimiento, ese día, el 28 de mayo, se cumplía un mes exacto del inicio de las manifestaciones del 28 de abril, y el punto de concentración de todas las marchas era precisamente el punto comprendido entre la calle 13 con carrera 100, que eso es sector de Unicentro, Univalle y pues el barrio Ciudad Jardín. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el concierto se retrasó debido a organizaciones del staff, sonido, etcétera, y bueno, por lo menos hacia la 1:20, 1:20 de la tarde inicia el concierto en sí. Estaban llegando obviamente todas las delegaciones y minutos después, no pocos, sino bastantes, unas 2 horas después, tipo 3 de la tarde, se podría decir 3:20, 3:25, como para poner una hora en contexto, se estaban ya presentando situaciones de bastante Tensas. tensas, exactamente, muy tensas en el sector de Ciudad Jardín. Yo por lo menos alcancé a divisar en ese momento humo negro al sur de la ciudad, que eso era pues obra de un incendio o algo que se estaba quemando. No tenía como la certeza de qué era realmente, pero sí se veía un humo negro, se veía bastante pesada la situación. De hecho, ya se estaban reportando heridos en la zona y ya estaban pidiendo auxilio médico para esta situación. O sea, a las 3:30, 3:30 exactos, que yo te pongo en contexto, se tuvo que terminar intempestivamente el concierto porque ya de por sí la situación se estaba agravando de manera tal que la seguridad de los músicos y de todos aquellos los que estábamos allí estaba en peligro. Entonces, posterior al aviso de los chicos de primera línea, quienes fueron los que dieron el aviso final de fin del concierto, entonces rápidamente todos los instrumentistas toman sus instrumentos, los guardan y salimos hacia los buses. Como yo vivo en la zona sur de la ciudad, pues obviamente no tenía transporte y por lo que tomé a pie, que aún hoy en día también me sigo preguntando, ¿y por qué no me fui a pie o por qué no me fui por otra ruta? Uno se hace esas preguntas. Y bueno, ese es como un poquito el contexto en el cual se basó el concierto. O por qué estaba allí, digamos la pregunta estrella. Claro, entonces ahí es cuando se presenta esta situación en la que se registra como todos lo que está pasando a través del celular y ocurren varios momentos, digamos que de exceso de fuerza contigo y donde hay civiles involucrados, donde está la policía, pero donde además hay otras personas que no se tiene claridad de quiénes son.
y digamos, está siendo maltratado y violentado física y emocionalmente. Ahí, digamos, ¿qué podrías tú resumirnos con respecto a esa secuencia de sorpresas, creería yo, de situaciones sorpresa que vienen contra ti? ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? O sea, claramente uno está muy preocupado, pero es como si fuera una cadena de situaciones, una peor que la otra, cada vez que avanzaban en el tiempo. Pues digamos que uno siente miedo. El miedo es natural en el ser humano y no solo de manera benéfica, sino en su contraparte. Digamos que lo único que yo llegué a ese punto fue agravar la situación porque se estaban presentando unas irregularidades que obviamente pues no eran invisibles, sino que al contrario eran mucho más visibles y con el pasar de los minutos se volvieron, o sea, estaban graves de por sí y con el pasar de los minutos se volvieron más graves. Con respecto a lo que me pasó, pues obviamente lo primero que pensé, o bueno, ni pensé, porque casi es que ahí no se me pasa nada por la cabeza. Lo único que me tocó hacer fue coger una piedra cuando me estaban apuntando y coger una roca y hacer un forcejeo verbal. Eso es lo único que pienso. No hago más, no pienso más, no pienso que tengo el instrumento atrás. Lo único que hago es seguir grabando y hacer un forcejeo verbal, porque había una persona que me estaba apuntando. Y pues el instinto humano es defenderse, ¿no? Ese es el instinto del ser humano. Exacto, el instinto de supervivencia, como se suele conocer en un tecnicismo. Eso fue lo que pensé, ¿no? Básicamente, ya cuando me agarran, cuando pues, me cogen los civiles, porque son civiles armados, y eso ya cuestión pública determinó en una investigación que sacó hace poco. Entonces, cuando me agarran los civiles, pues obviamente, pero obviamente, o sea, no pensaba nada más, sino lo único, es que en serio, no pensaba en nada. Si yo me pongo a yo no pensaba en nada, me pongo a hacer un retroceso de lo sucedido, yo, ¿qué pensé ese día? No, esto cinco perra me está pegando. O sea, yo lo único que pensaba era esto malnacidos, yo no sé cuántas, o sea, se me pasaban por cosas, sí, no sé, groserías, mandarlos a lo que sea. Sí, exacto. Sin embargo, no tenía como ese pensamiento, miedo es poco, pero literal era enojado, era muy enojado, se podría decir. Mentalmente. Claro, cuando dentro de la historia que tú revelas está el momento en el que es de las cosas más difíciles de creer en el sentido, digamos, de quienes no estamos en ese momento y cuestionamos la situación, y es la desaparición de Álvaro. Ahí toma la decisión o logras no entrar en una camioneta, entiendo, y por favor me corriges, yo he leído tanto y te he escuchado tanto que dije, hoy no quisiera empezar con ese relato, y voy tratando de sentir cómo esa persona logra de una forma, de alguna manera acertada, porque hasta en el video logras que la gente se concientice de que estás de pronto diciendo cosas que no quieres decir. Entonces ahí es donde pienso en ese ser humano que evade esa planeada de desaparecerte, de ser desaparecido, que reacciona frente a un video diciendo de pronto cosas en unos tonos distintos para que pueda ser entendido, como que no es tan real como lo ve la gente. ¿Cómo transcurre ese tiempo y en cuántas horas ocurre esto que te pasa? Pues bueno, el teléfono celular, como te digo, de tiempo, hora y modo, pues obviamente, después de la captura que se me realiza en el sector de Ciudad Jardín por parte de los civiles y su entrega posterior a la policía, pues obviamente yo estaba muy enojado. Ya a la llegada a la estación de policía, pues obviamente ya con
con la agresión física por la cual fui víctima, y eso hay que reconocerlo, o sea, fui víctima de una agresión física fea. Pues lo único que tenía en mi cabeza es que yo estaba sonso, que es que de tanto golpe, pues realmente, pues uno queda como sonso, queda como fuera de base. Y lo único que, bueno, al principio del video, y eso lo dije ante la fiscalía, al principio yo respondí las preguntas como los agentes de policía en el video que se conoce por la opinión pública, pues ellos me hacían unas preguntas y yo las respondía afirmativamente. Sin embargo, ellos obviamente esa respuesta no es la que querían. Por eso afirmé en El Espectador, esa no es la respuesta, me respondió uno de ellos. Entonces ya automáticamente como que en medio de lo que estaba, de los 11, pues obviamente tenía que pensar, bueno, ¿y aquí qué hago? O sea, y aquí ¿cómo me salgo por la tangente? Y en un principio tenía como temor de decir mi nombre verdadero, porque yo utilicé un nombre falso y una cédula de ciudadanía falsas, y eso está en el informe, y eso, el video de hecho corta, el inicio del video, pues está básicamente cuando yo menciono mi cédula falsa, y eso es de público conocimiento. Lo único que podía decir era lo que se me pasaba por la mente y lo que los policías obviamente preguntaban. Pues obviamente en el video se nota claramente que no tengo una congruencia en la línea argumentativa por las preguntas que se me hacen, ¿no? Y eso es un análisis que lo he hecho y varios medios y concuerda. No es un análisis, no es una cosa que yo diga con una línea, que yo delate, que yo... No, o sea, es barrabasadas que yo digo porque estaba sonso, tantos golpes, uno no queda con miedo, queda sonso. Sí, entiendo. Y en ese estado, ¿había algún momento de esperanza de salir de ahí? ¿Qué pensabas con respecto a, hombre, habrá camino de salir, de escapar, de que alguien venga por mí, de que alguien me escuche? ¿Qué nivel de esperanza había de además estar hoy contándonos esto, Álvaro? Pues, a ver, si antes de traerme a la estación de policía uno de los agentes dice, ¿y por qué no lo desaparecemos? Lo único que yo hago es encomendarme a Dios y que sea Él el que disponga, ¿no? Porque no hay más, o sea, no hay forma de reaccionar, no hay forma, no hay forma de reaccionar. Y ya llegado a la estación de policía, esa es la zozobra de para dónde nos van a llevar, con quién nos van a llevar, o qué es lo que nos van a hacer. O sea, esa es zozobra y pura, porque no se sabe para dónde vas, o sea, no se sabe qué van a hacer contigo. ¿Conversaban entre los otros compañeros, Álvaro? Sé que eran 5, Noé, no me acuerdo de los otros nombres. Sebastián, pero... hay otro Álvaro y Julián. Sí, nosotros conversamos porque la pregunta principal era, ¿y a vos por qué te capturaron? Ve, ¿y a vos por qué te cogieron? Ve, ¿y dónde te cogieron? Okay. Entonces, esas eran preguntas, nos hicimos muy amigos en medio de las circunstancias. ¿Se encontraron allá en el CAE? Sí, claro, yo fui el último en ser capturado, de hecho yo fui el último. Entonces ya los otros llevaban un buen tiempo y bueno, de hecho a uno de ellos lo capturaron simplemente por confrontar con un policía, de hecho, o sea, simplemente por esa razón. Entonces, bueno, siguiendo con el relato, nosotros lo único que éramos o que nos preguntábamos en ese momento era, ¿y a vos qué te capturaron? ¿Y a vos por qué te capturaron? ¿Y a vos por qué te cogieron? O sea, a mí me alegra verte sonreír, y lo sabes. Esto no iba a ser pues un momento para llorar, más para reflexionar. Sin embargo, suena muy conmovedor que me imagino los otros jóvenes son casi contemporáneos contigo y se encontraron y se conocieron en un momento que cambió sus vidas y que, o sea, cuando se encontraron, ¿eran de Univalle todos o quiénes eran? ¿Cómo fue ese encuentro ahí en ese espacio, en ese CAI? ¿Quién llegó primero? ¿Por quién? ¿Cómo fue esa situación ahí íntima entre ustedes? Además, todos con mucho miedo para poder atreverse a hablar unos con otros. Bueno, pues digamos que al principio éramos como reticentes a hablar, pues
Digamos que eso suele suceder cuando se encuentra uno en la misma situación. Uno no habla con nadie. Yo estaba muy enojado, entonces pues ni modo de hablar con todo el mundo, pero más adelante como que tuve ese ímpetu, o bueno, ese instinto, porque no ese ímpetu, como de hablar, y el otro me preguntaba, ¿y por qué te capturaron? Y por esta vaina, y bueno, y ahí ya empieza como se empieza a generar o a gestar diálogo entre los que estamos allí a pesar de la situación, ¿no? A pesar de la misma pregunta y qué nos irán a hacer. Esa es como la pregunta común entre los que están capturados, para dónde, qué nos van a hacer, qué es lo que nos van a llevar. ¿Y qué les dijeron, o sea, qué les dijeron a ustedes de que qué les iban a hacer? Es decir, ¿cuál fue el paso de conversar entre ustedes y salir de ahí? No, todos teníamos la misma zozobra, todos teníamos esa misma pregunta y para dónde nos van a llevar, porque pues, no sabíamos, no teníamos conocimiento de para dónde nos iban a llevar. No sabíamos ni con quién nos iban a delegar, ni el proceso a seguir, o sea, era zozobra pura. Sin embargo, lo disfrazábamos como que con esos cuentos, con estos cuentos de paro, con estas situaciones que nos han pasado en el paro, y bueno, pues es un poco alentador escuchar, reírse un poco, ¿no? Es chévere. Álvaro, ¿todos estaban maltratados físicamente como tú o tú eras el más maltratado? ¿Cómo se veían entre todos? No, pues si nos ponemos a hacer una escala del 1 al 5, yo estaba en el número 3,5 porque había uno que de verdad tenía una chamba, una cosa, una herida, perdón, como para contar el chisme o el chiste, tenía una chamba, pero uy, qué pesar, qué pesar. Yo de verdad a mí me dio mucho susto de que ahí pues tuviera una situación desafortunada porque se le veía que estaba complicado de salud. No le habían hecho curaciones, ¿En qué tenía momento un los ánimo. atendieron médicamente, Álvaro? ¿En qué momento los atendieron médicamente? A ver, después de que sucedió lo del video y pues se sufrió parte de agresión, unos minutos después, un agente de policía con funciones o en funciones de médico o de primeros auxilios, pues obviamente lo único que hizo fue limpiar la sangre, porque no más, no más. Eso es como lo primero que hicieron, porque primeros auxilios o traslado a un hospital no se podía por precisamente lo que estaba pasando en Cali, que a raíz de lo que pasó en Ciudad Jardín, pues Cali explotó en un polvorín ese día y tengo entendido que ese día hubo toque de queda. Ya por ahí tipo 8:30, 9 de la noche es que nos vinieron a hacer una atención ya médica como tal en el San Juan de Dios de Cali. ¿Quién fue la primera persona civil que entró en conversación con ustedes cuando esto iba pasando? Es decir, ¿qué persona llegó Bueno, en tu fueron dos búsqueda? delegadas, de hecho fueron dos delegadas de la personería quienes llegaron a hacer una verificación de la situación y quienes llegaron a... ¿Me escuchas ahí bien? Sí, perfecto. Bueno, de hecho llegaron dos delegadas de la personería distrital, quienes fueron a hacer una verificación y de la cual nosotros pudimos hacer una llamada a nuestros familiares. Yo la hice a mi mamá, pues porque o sea, si no se entera por mí, se entera por otra persona, desafortunadamente. ¿Qué le dijiste Entonces a tu prefiero... mamá? No, ¿Qué te yo respondió le ella? dije, ¿Ella ya había visto lo no, que estaba pasando o no? no, ella no había visto nada, de hecho, ella no había visto nada. De hecho, lo que pasó fue que yo la llamé y yo le dije, mamá, estoy arrestado, estoy acá en la estación de policía, estoy arrestado, estoy bien, búsquese un abogado, porque pues no tenía, no sabía cómo pagar un abogado, pero necesitaba que buscar un abogado. Eso era como lo primordial, ¿no? Y le dije que llamara a tal abogado, igual pues ella llamó a otras personas, llamó a Oliva y bueno, se empezó a mover todo el sector cultural porque la verdad no, o sea, yo me di cuenta de todo lo que había pasado o de todo lo que había causado una simple llamada, fue a las 5 de la mañana.
o el video. O sea, el video ni siquiera sabía de que lo habían rotado, de hecho. No tenía conocimiento de eso. Ok. Y en ese momento, ¿cuál fue el destino del corno? ¿Quién lo tenía? ¿Cómo lo recuperaste? ¿En qué estado estaba? Pues, bueno, cuando a mí me quitan el corno en la situación en Ciudad Jardín, en la calle, pues yo llego, obviamente, después del video y de la curación, pues obviamente yo empiezo a preguntar por mi instrumento, le pregunto a un oficial de policía que pues obviamente no con la mejor atención, pero sí lo hizo. Buscó a una delegada que se encontraba allí e hicieron la búsqueda del instrumento, que es una amiga mía y a su vez es una amiga de otra amiga y bueno, es una cosa loca. Eso es amigo, amigo, amigo de mi amigo y de mi amigo de mi amigo, etcétera. Pero bueno, Y lo hicieron las recuperaron. gestiones, ese mismo día se recuperó, gracias a Dios. Sin embargo, como yo estaba en calidad de detenido, pues obviamente no lo pudimos, no me lo pude llevar. Y sí tenía unas abolladuras, tenía unos golpes, los cuales pues ya se notaron claramente cuando lo fui a revisar. ¿Cuánto vale un instrumento como ese, Álvaro? Depende. Depende de tu nivel y depende de lo que le quieras invertir a tu Y depende de nivel. lo que me cobren, diga, el Ya, precio que le quiera poner. depende de lo que te cobre un luthier, porque básicamente estos instrumentos, aparte de hacerse en forma masiva, pues, obviamente con... es que ¿cómo? De forma estándar. Forma estándar, gracias. De forma estándar, están bien, o sea, gracias porque alguien me está soplando. Ya vi. También se pueden, o sea, también se pueden mandar a hacer, obviamente, a la medida del músico. Ah, no sabía. Qué Sí, interesante. claro. Y Sí, son sí. muchos los en Colombia los que hacen lo que tú haces, tocar el corno. Gracias a Medellín. Dios, sí. Ujú. O sea, ahí en todas las ciudades hay cornistas, pero no en igual proporción como habría violinistas, clarinetistas, etcétera, o percusionistas. Perfecto. Álvaro, después de este episodio que no fue hace mucho tiempo, ¿ya logras conciliar el sueño? ¿Qué pasó en esos días de descanso posteriores? ¿Cómo va tu salud mental tras haber atravesado este episodio que yo pues considero muy difícil para cualquier persona? Bueno, con respecto al estado mental o a mi estado mental, pues yo sé que puedo hablar aquí muy bien y estoy pues hablando muy bien, pero yo mentalmente no lo estoy. Eso es otra cosa que hay que manejar. Con respecto al sueño, pues obviamente a partir de pastas, porque pues no es fácil, no es fácil. O sea, me toca tomar pastillas para poder dormir, poder conciliar el sueño o pues aromáticas, que es como lo más común. Sin embargo, todavía siguen secuelas. Eso claramente está y eso yo no lo desconozco porque todos los días es recordarlos el mismo episodio o las imágenes cuando uno está, no sé, viendo noticias, viendo estas situaciones. O sea, es, es realmente desgastante para la mente tener que recordar este episodio. Y yo creo que no solo yo, sino todas las víctimas de estas situaciones, pues también la están pasando igual de mal. Vamos a tener una pregunta que nos hacen por aquí, algunas preguntas de la gente que está conectada. Dice LP Díaz, ¿sigue saliendo al paro? Sí, claro, por supuesto. He estado en estos días en cacerolazos, no con mucha regularidad debido a cuestiones de seguridad. Sin embargo, he estado saliendo, he estado de pie con el paro porque básicamente lo que queremos es un cambio. No podemos retroceder ante ese cambio. ¿Qué se suma en esa manifestación personal del Álvaro antes del suceso a hoy? Es decir, ¿cómo ha sido esa transformación personal con respecto a la postura en el paro, en las exigencias al Estado? ¿Qué hay nuevo en ese ser que insiste
en esas solicitudes, en ser la voz de un grupo de jóvenes muy grande en nuestro país, digamos, de los jóvenes en realidad en nuestro país, de antes y el hoy, es decir, con más fuerza y con más ímpetu. ¿Qué causas están en tu corazón así convencidas de mantenerse, de seguir presente, sabiendo inclusive que uno ya estuviste expuesto, tu vida estuvo expuesta? ¿Hay alguna mirada distinta de la realidad social de nuestro país cuando has sido sobreviviente de una situación como esta? Bueno, yo digo que a pesar de la situación, mis convicciones acerca de un cambio no cambian, antes al contrario, se refuerzan con, obviamente, propuestas las cuales ya se han lanzado en los diferentes espacios de negociación y en los diferentes espacios de debate, no solo en línea, sino presencial. Básicamente pues, lo que yo sigo pidiendo es un mejor país, obviamente mediante una serie de peticiones que no solo, o sea, yo me uno como parte de la ciudadanía, porque yo antes de ser artista, pues soy un ciudadano y eso lo he dejado muy claro a lo largo de todas mis intervenciones. Lo que yo pido no solo se enfatiza en el sector artístico, porque tenemos un panorama bastante siniestro en términos de lo que pueda pasar con el sector de aquí en adelante, sino también lo que pase socialmente, porque a mí me afecta el transporte o el pago del transporte o el pago de servicios públicos, porque eso es lo elemental, porque eso es lo que yo vivo, o sea, eso es lo que yo pago como ciudadano. Y desafortunadamente o las políticas que puedan ejercer desde el alto gobierno, pues me van a afectar no solo como artista, sino como ciudadano. Entonces, todas esas peticiones que se hacen desde la ciudadanía y se llevan a los espacios de diálogo, siguen fervientemente en mi corazón y con ello seguiré adelante. O sea, ninguna propuesta para mí es impensable. Preguntan por aquí, Álvaro, también si has recibido amenazas. Eso sí, no puedo dar muchos detalles, Okay, debido a que digamos que tu vida tiene cierta tensión después de ese suceso y mientras estás en el proceso en estos jurídico. momentos, mi posición en estos momentos es no es que sea color de rosa, dejémoslo por el momento así. Y no lo es para ti y supongo que tampoco para tu familia. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está esa mamá que recibes? De hecho, la mamá está ahí porque yo escucho que usted está como rodeado ahí con alguien más que le está dando chancuco. Entonces, no. No es precisamente, no es mi mamá precisamente, son amigos de la universidad. Sí, tu mamá, gordo. Hoy está muy acompañado. Sí, hoy estoy acompañado de amigos de la universidad, pues, que estuvieron desde el día cero, bueno, no me muestre los pechos, hágame el favor. Es que hay un amigo que es bastante corpulento y tiene bastantes senos. Por Dios. ¿Y tu mamá sigue contigo? Es decir, ¿con quién digamos, has vivido todos estos momentos, además de tus compañeros que me parecen bastante solidarios y creo que definitivamente cumplieron un papel muy importante en todo este proceso en el que realmente saliste, digamos, bien librado en medio de todas las circunstancias, por llamarlo de alguna manera? ¿Quién ha sido esa red protectora que te ha acompañado en este proceso? Uy, yo creo que son bastantes personas, pero entre ellas mi mamá, que pues a pesar del miedo que pueda surgirle, porque ella tiene miedo, como muchas madres, ¿no? De esta situación. Sin embargo, ella es una cristiana muy ferviente, una cristiana que pone en las manos de Dios a todo el mundo, y solo son sus oraciones nuestros escudos, ¿no? Eso es lo que tenemos de protección. Y pues a mis amigos de universidad, a mis amigos del colegio, pues de donde me gradué, de Santa Librada, a las redes de músicos de la ciudad, a todos los músicos del país, porque pues esto no solo fue una noticia local, sino que fue nacional.
y agradecerles a todos, porque pues todos se preocuparon por mi estado, por mi persona, y pues son esas redes de ángeles a las cuales les debo agradecer. Sin embargo, obviamente se siente temor, pero hay que seguir, hay que seguir. Y en ese hay que seguir, tus planes cómo van, tus planes en la música, tus planes como persona. Cuéntanos qué cambios han habido a partir de ese momento, si siguen los mismos, se incluyeron unos. Compártenos un poco sobre esa proyección de vida, porque eres muy joven, has vivido cosas difíciles en tan corto tiempo, inclusive entiendo que tu familia es desplazada también de la violencia, y me corriges, o fue, digamos, fue testigo de episodios de desplazamiento. Compártenos un poco esa mirada que tienes sobre el futuro de un joven como tú en el país y tus planes. Bueno, pues debido a la situación se han tenido que adelantar un poco varios planes. Pues ya sabrás en torno a qué giran, ¿no? Porque pues nos encontramos en Colombia, no hay nada más que decir. Y pues básicamente tengo los mismos objetivos, habrán otros que se irán dando en el camino, que pues yo simplemente lo único que hago es esperar pacientemente, porque no hay más. Y más en la coyuntura actual en la que se encuentra la gran mayoría de naciones con la pandemia y con todas estas situaciones, pues se han tenido que alargar algunas situaciones, hay que esperar. Bueno, es que son tantas cosas que han pasado en tan corto tiempo que son difíciles de asimilar, ¿no? Son difíciles, pero mis planes siguen intactos, no voy a recular en ¿Cuáles son esos ellos. planes como músico? Pues primero terminar de graduarme de la universidad, que ese es como el primer objetivo, claro que tengo. El segundo ya es empezar una maestría fuera del país y venir a servir a mi país. Esos es los planes que tengo. Ya lo que me depare la vida o lo que me depare mi Dios, porque pues Dios pues en el que creamos, porque yo creo en un solo, ya es añadidura. Y ahí sí no lo espero, sino que simplemente lo asumo. ¿Cuál sería el paso de un músico como tú en términos de maestría? Que se mejore en conocimiento con respecto al instrumento o a ti como músico en ese sueño de estudiar fuera del país? Bueno, pues digamos que la maestría ya es un nivel más especializado en lo que tiene que ver con la interpretación, o sea, ya es un poco más enfático no en la música en general, sino en lo que tú vas a hacer. Si eres intérprete, bueno, te vas a enfocar en la interpretación y bueno, ya es un estudio más a profundidad de esa rama. Si vas a ser director, es exactamente el mismo ¿Y qué proceso. quieres Si ser vas a tú? ¿Dónde te ves? yo, pues yo por lo menos me veo interpretando en orquestas importantes, orquestas alrededor del mundo, tener pues obviamente no una fama, porque la fama produce el ego, pero es un reconocimiento por mi trabajo y poder venir a mi país, eso sí lo tengo muy claro, y es venir a servir en lo que hago como artista, en lo que yo pueda servir como artista, en lo que pueda estar aquí estaré. Que Pero por ahora mi campo es prepararme por fuera para venir a servir aquí. yo me imagino, Álvaro, que cuando usted empezó la universidad, pues iba contando monedas para los buses, pues porque a mí también me tocó, o sea, a ver si alcanzaba el transporte, si de pronto alcanzaba para la cafetería, si de pronto... y uno en ese viaje hacia la universidad va soñando, no sé si estoy aquí inventando un cuento, que eso no me pase, es mi locura, pero ¿qué tanto de ese viaje en esa ruta camino a la universidad has ido cumpliendo y qué tanto te falta? Bueno, pues digamos que falta bastante.
digamos que, pues tampoco es que estaba contando monedas, sino que estaba caminando. Porque la situación no estaba para cucharas y tengo un amigo que puede dar testimonio de ello fiel, de esa situación, porque pues, esas son situaciones de la vida y obstáculos los cuales te pone la vida para formarte como ser humano. Y pues falta, a pesar de los sueños y metas que tengo, falta. Y por situaciones externas, pandemia, etcétera, estudio virtual, que pues obviamente ya no es lo mismo que estudiar presencial, pues obviamente se retrasaron un poco, pero no están desestimadas y pues ese es el plan a seguir. Pues sueño mucho, obviamente, en esas caminatas uno sueña bastante, sin embargo hay que ser realistas y hay que ver y trabajar conforme en estos momentos se está, mm, se están dando los hechos. ¿Qué tan realista debería ser para un estudiante universitario en Colombia lo que es la vida de un estudiante en una universidad pública? Es decir, ¿qué le podrías tú decir a esos jóvenes que planean estar en la universidad, que la opción que tienen en la universidad pública y que tienen el sueño de conseguir, pues la música me imagino que es yo supongo que es una carrera muy competida, pero hay muchas más también. Con esto que has vivido, ¿cómo podrías tú darle una lectura a la vida universitaria, al sueño de estudiar una carrera? Y si quieres enfocarte en la música, está bien. Compártenos un poco eso, por favor. Bueno, la experiencia universitaria es uno de los mayores placeres de la vida, ¿no? O sea, es como esa experiencia que se debe de afrontar en el camino que uno quiere ejercer como profesional, ¿no? Si uno quiere ingresar a la universidad, sea X o Y, pública, privada, etcétera, pues tiene que tener primero una responsabilidad, porque más allá de ingresar a la universidad es tener una consistencia, una constancia, perdón, para seguir en la universidad, porque no es fácil y más en un país como Colombia en el cual la mayoría de sus estudiantes pues obviamente desertan por falta de recursos, ¿no? Es muy difícil vivir en una nación donde te toca trabajar en otra cosa que no sea tu profesión para poderte sostener y sostener tu profesión, que es lo más berraco, ¿no? Desafortunadamente, diría Borges por un amigo colombiano que tuvo que ser colombiano es un acto de fe. Y en Colombia estudiar música, estudiar artes es definitivamente un acto de fe. Pues bueno, Álvaro, seguiremos deseando el bienestar de todos los estudiantes que, como tú, sueñan con ser grandes profesionales destacados en las labores que con pasión se dedican a estudiar, a ejercer, y sobre todo pues la esperanza, porque sabemos que en Colombia hay mucho talento y que hay que ahorrar para darse los gustos de estudiar. Además, estudiar es como a veces se convierte en un privilegio para muchos. Sin embargo, sigue siendo una posibilidad de avanzar en nuestro proyecto de vida. ¿Has tenido asistencia, antes de cerrar, has tenido asistencia psicológica, Álvaro, de alguna organización, del Estado? O simplemente te estás como autoayudando? Porque me imagino que el estar rodeado de tus amigos ayuda, el asistir a conciertos ayuda, a participar, pero ¿crees que lo necesitas y lo has recibido? Pues bueno, digamos que no he recibido, o sea, me han hecho propuestas, sin embargo, con el trajinar de estas semanas y con todos los eventos que han surgido alrededor, pues no he tenido un tratamiento apropiado psicológico y lo necesito, o sea, eso no es cuestión de si quiero o no, o sea, lo necesito porque básicamente fue, y no solo yo, muchas personas, fue una situación traumática
y eso no lo debo de desconocer. Yo puedo estar muy feliz, puedo estar muy con mis amigos, chévere y toda la vaina. Sin embargo, ya cuando llegas a la soledad de tu casa, pues ahí ya se empieza a manifestar esa situación y empiezan muchas cosas las cuales no quiero mencionar y se necesita, desafortunadamente, pero o sea, se necesita para mejorar. Ahí dice, deberíamos hacer una primera línea para este acompañamiento. Realmente nosotros que hemos trabajado con sobrevivientes de distintos tipos de violencias, trata de personas, conflicto armado, no, sabemos de la importancia que tiene, pues desde la fundación, para quienes no lo saben, pues yo tengo una fundación conjuntamente con una gran amiga y parte de ese llamado es justamente a darle valor a esa experiencia para procesarla, digamos, la palabra, avivar la palabra, expresarlo, ayuda. ¿Has sido bien tratado o te has sentido revictimizado con las preguntas de las autoridades, con las preguntas de los periodistas? ¿Eso te ha favorecido o te ha afectado más? Dos cosas, ha favorecido y afectado, porque obviamente debido a esta situación muchas cosas se destaparon, muchas situaciones las cuales pues, la opinión pública no podía creer, pues se destaparon. Y sí, la historia se debe conocer para que esto no se vuelva a repetir. Sin embargo, vuelvo y digo la frase que te dije hace poco, vivimos en Colombia. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Qué todavía te sigue gustando de Colombia a pesar de ese dolor tan grande causado? Pues de Colombia, no, pues yo amo este país, así como lo detesto en muchas ocasiones, así como hablo rajo y digo hasta para vender de él, así lo amo, ¿no? Eso es como esa relación amor-odio hacia cualquier cosa, ¿no? Independientemente de lo que sea. Yo amo este país, lo amo, nací en él y moriré en él. Hay algunas cosas que me dan rabia, que las he puesto en mis redes sociales y las cuales soy muy crítico, así como critico del gobierno, critico también de la sociedad colombiana y amo este país. Desafortunadamente se ha vuelto inviable este país y a muchos les toca salir y desafortunadamente viene a mi cabeza ese refrán que es cruel pero es verdadero, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bueno, Álvaro, pues yo creo que pues ha sido una conversación, espero haber cumplido la promesa de que fuera una conversación. Hubo combo para esta conversación, lo cual agradezco. Saludos Sí. al combo que me acompañó. Ah, bueno, Espero no, verte aquí. más en conciertos que en los estrados judiciales, aunque entiendo que tienes ese proceso en paralelo. Eh, Antes de cerrar, siempre digo que va a cerrar, pero antes de cerrar, ¿tu caso hoy cómo va? ¿En qué instancia va legalmente hablando? Bueno, ya esta semana estamos, si Dios lo permite, y con pues, todos los abogados ya interponer oficialmente la demanda. Estamos en ello, estamos materiando, estamos reuniendo todo lo que es el material probatorio y todo lo que tiene que ver con este caso. Ya se presentó estos casos en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se presentó un folio con esta situación en particular y pues primero estamos esperando el análisis que haga la Comisión Interamericana y ya las denuncias se harán esta semana. ¿Sí? Bueno, Álvaro, finalmente un mensaje para los adolescentes, para los estudiantes, para las mamás, una lección aprendida que quieras compartirnos para cerrar. Una lección aprendida. Que amen este país porque este país se merece lo mejor, independientemente de todo el legado histórico que tenemos y desafortunado, porque pues ha habido mucho derramamiento de sangre. Amen a este país
la indiferencia. Ahí dice alguien, amen a este país, pero también hagamos un cambio para este país. Ya estamos bastante cansados de lo mismo y de lo mismo durante tantos años. Ya es hora de que Colombia realmente tenga un cambio. Y bueno, pues esperar a que todo se solucione de la mano con todos los sectores sociales, de la mano, esto no es un país que lo forjan solo los jóvenes, sino todos los sectores sociales. Me preguntan aquí, igual siento que quiero una respuesta que tiene que ver con Álvaro, más allá del país, con la persona. Antes de hacerte la siguiente pregunta, como ser humano, este momento que le dio un giro a tu vida, ¿te hizo más o menos qué como persona? Me hizo más fuerte para poder denunciar las cosas porque yo no me quedo con eso. No, la verdad sí, o sea, esas son situaciones las cuales se deben de esclarecer. Yo no tengo ambiciones de indemnización o cosas así porque pues básicamente no es lo que exijo, pero sí exijo que los responsables tengan que pagar penal y disciplinariamente por los hechos causados. Esto no es una situación de unas manzanas podridas y ya sabemos de que esto es sistemático. Desafortunadamente tenemos una policía que supuestamente está enmarcada en el servicio civil, pero pareciese que ese no es el objetivo para el objetivo que está claramente o que están haciendo. ¿Tienes algún mensaje para la Policía Nacional? Preguntan. Pues un mensaje para la Policía Nacional. Sí. No, la verdad, un mensaje para la policía, no, dejémoslo así, nos vemos en los estrados judiciales. Bueno, Álvaro, muchas gracias por este tiempo compartido, mis mejores deseos porque esos sueños se cumplan en los mejores escenarios del mundo, esos escenarios soñados, que siga rodeado de ese calor humano que finalmente es el que restablece el alma, que son los amigos verdaderos, que es la familia, que sigue siendo ese corazón de una sociedad y que creo que ayuda a que seres humanos soñadores sigan adelante en sus propósitos a pesar de circunstancias como las que tú viviste. Pues nada más expresarte mi afecto y mi agradecimiento y por supuesto sabes que desde la Fundación cuentas con nosotros y por supuesto a tus compañeros también. Sigan soñando con la música, sigan soñando con la universidad. Es que aquí tengo al lado a uno que está en serio jodiéndome, aquí tengo a otro. Venga para acá porque ya venga, les tocó por Hola, por favor, su nombre. Hola, ¿quién más está por allá? Hola, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Brian. Brian, hola. Sí, se llama Álvaro. ¿Quién más falta por ahí? No, solamente somos nosotros tres, pero hacemos como por 10. Sí, yo sé, lo noté. Ustedes acompañan a Álvaro en la música, pero también en la primera línea o en la recocha. En la vida. En la vida. Okay. En todo. Y, la música nos unió, pero la vida nos mantiene unidos. Pues me encanta. Muchas gracias por ser parte de esta entrevista. ¿Quieren expresar algo antes de cerrar? Porque es que Álvaro habla mucho. Sí, me gustaría, por supuesto, viendo ese acompañamiento, que se siente como sincero, porque Álvaro y sus compañeros y muchas de las personas que pues han sido afectadas en esto que atraviesa nuestro país tan difícil, pues necesitan ese acompañamiento. Y me parece importante que ustedes expresen de alguna manera la importancia de estar cerca del propósito, pero también cerca de la gente que de alguna manera ha sido impactada de la manera como Álvaro lo ha sido. Uno a uno, primero las damas y cierra Álvaro porque seguro va a querer cerrar.
Yo no, yo les cedo la palabra a ellos, que ellos digan, que ellos establezcan, yo ya. Un mensaje. Por favor, díganme volver sigan, sigan. No, dime. No, que quería saber qué tocaban también ustedes. O sea, ya me contaste tú, pero si los otros tocan algún instrumento y además de ser, de dar chanjugo por allá, entonces que nos cuenten, antes de cerrar, por favor. Somos dos clarinetistas, Brian Mora y pues yo, Paula López, percusionista, Yo soy percusionista. Omar Cárdenas, Wow. Cárdenas, ¿no? Y pues aquí el señor cornista. Digamos, el mensaje mío es que más que mantener, o sea, es muy importante estar cerca de las personas, digamos, que han sufrido algo como el caso de Álvaro y muchas personas. El mensaje es como en general, mantenerse unidos. La amistad funciona de muchas maneras y no hay que estar todo el tiempo ahí todos los días, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sino que nosotros somos más de, para estar bien, te pasó algo, listo, caemos. Así dejamos de hablar una semana, 2, un mes, lo que sea. Pero si sabemos que a alguno le pasa algo, ahí estamos. Entonces, como el mensaje, siempre mantenerse unidos, no solo familia, sino amigos, conocidos. Tampoco olvidarlos, dejarlos de escribir porque no sabemos en qué momento de su vida están, por qué pueden estar pasando. Sabemos que esta situación, tanto por la pandemia como por el paro, lleva mucha crisis, no solo social, sino mental. Entonces, pienso que la unión es muy importante en estos casos. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que el país tiene otra oportunidad? Siempre. Sí. La verdad, tenemos una fe intacta en este país. Creemos que es el momento para estar más unidos, o sea, para estar juntos, apoyarnos y como dice Paula, siempre estar ahí el uno para el otro. Yo creo que en eso se basa la amistad y en eso se debería basar una sociedad, en trabajar juntos hacia un mismo fin. Y por último, pienso que trabajar juntos en un mismo fin, así tengamos diferencias, poder encontrar, entre las diferencias que tengamos, poder encontrar puntos en común en los cuales caminar juntos y salir adelante juntos como sociedad. Creo que eso es muy importante. La amistad también se basa en tolerar las diferencias. No porque tú pienses diferente yo te voy a hacer daño, no porque tú pienses diferente yo te voy a agredir. Pienso que ese es un punto demasiado importante y si eso lo hubiéramos tenido en consideración desde un principio, desde la institucionalidad y todo, Álvaro no hubiera sufrido las consecuencias que sufrió, ni tampoco estuviéramos en el lugar donde estamos. Hay un espacio para la reconciliación en esa oportunidad que tiene nuestro país y cómo creerían ustedes que pudiera ocurrir. Yo siempre digo que esto se va a terminar y yo sigo aquí, pero ya los voy a despedir. Dicen por acá, muy bello lo que dice el joven Omar, dicen por aquí. Gracias. 3:17. Por favor, okay. Yo creo que sí puede haber una reconciliación. De hecho, la tiene que haber para que avancemos como una sociedad. Porque si seguimos agrediéndonos los unos a los otros, va a ser muy complicado en algún punto llegar a algo en lo cual todos estemos conformes. Yo creo que sí hay la posibilidad de una conciliación, pero para ello las personas que hicieron daño tienen que asumir que hicieron eso, tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Y también tiene que haber una reforma que incluya la educación, porque realmente un pueblo que no sea educado o unas instituciones públicas que tienen fuerza, que tienen poder, que tienen armas, que no estén educadas, pues simplemente va a generar conflicto de un lado hacia el otro. Y si no se combate eso con educación, va a ser muy complicado que haya paz, porque un pueblo ignorante siempre va a elegir la guerra como primer camino. Falta uno por ahí, qué maravilla lo que dicen, falta uno por ahí. ¿Alguien más quiere complementar el tema de la reconciliación y la esperanza? Yo quiero terminar con algo. ¿He terminado? ¡Ay, ustedes son unas porquerías! Ustedes saben lo que significa esas expresiones y esos argumentos que ustedes tienen para
para esas nuevas generaciones, inclusive para los jóvenes actuales de distintos estratos de nuestra sociedad. Ustedes han sido conscientes, y no sé si Álvaro lo ha sido, de que se convirtió en un símbolo de pronto de, yo no sé si el término es justicia, pero sí la experiencia vivida, pues evidenció algo que ya era muy difícil de ocultar. ¿Ustedes son conscientes de lo que significa, lo que significan como individuo en su territorio, con su grupo de personas, o apenas ahora que se manifestaron en masa, que han sido vistos por los medios, por las autoridades, por la institucionalidad, logran ese nivel de conciencia de lo que lograron o de lo que han venido logrando desde lo que corresponde a exigir los derechos fundamentales? Hay algo de conciencia superior, digamos de alguna forma, en lo que sucede en sus vidas en estos momentos? Álvaro. Porque yo. ¿Se va a tratar ya? No, es una pregunta generalizada o solo yo. El valiente que quiera contestarme primero. Álvaro. Álvaro es valiente. Es que valiente. Bueno, en fin. Y ya con esto terminamos, porque ustedes la están pasando muy bueno allá y yo aquí haciendo las preguntas, entonces nos vamos a quedar todos. Bueno, digamos que, bueno, o sea, desde mi opinión personal se ha vivido, o sea, tengo como ese conocimiento de causa de haberlo vivido, y que no solo yo, es que esos son miles de personas los que viven eso a diario. Eso no es una cosa de ahora, eso es de a diario y de muchos años. Entonces, el venirme a manifestar, o el venirnos a manifestar porque somos muchos, ratifica precisamente ese nivel de conciencia que debemos de tener, y es el de cambiar, ¿no? El de cambiar, el de mejorar a través de nuestro pensamiento y de nuestro actuar como parte de una sociedad, ¿no? ¿Por qué desde nuestra manera de pensar? Porque desafortunadamente durante muchos años hemos tenido pensamientos bastante enfocados en la violencia, como los muertos buenos, los muertos malos. Desafortunadamente existe, o sea, eso existe en la sociedad. Y como personas no actuamos, siempre exigimos, mas no lo hacemos, ¿no? Entonces, pues primero hay que cambiar como esas dos partes del ser uno mismo, y ya luego enfocarse en lo que es las necesidades sociales, porque más allá de lo que es uno mismo, uno tiene también necesidades sociales que deben de ser primero visibilizadas, porque no se visibilizan, no son visibles para la sociedad. Y tener empatía, o sea, ya cuando se conozcan es tener empatía, porque a muchos muchos pueden tenerlo todo, pero a millones les falta todo. Esa es la situación. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Yo creo que esa frase cierra este momento. ¿O alguien más quiere agregar ahí? Yo unas sonrisitas con ganas de hablar, si quieren. ¡Arriba! ¿Quieren agregar Soy algo un más? hombre de pocas palabras. Soy un hombre de pocas palabras, ya no soy pendejo. Pues muchas gracias a... Una cuña. ¿Ah? Una cuña. Dale. ¿Tú quieres hacer una cuña? Sí, dale. Un anuncio parroquial. Un anuncio. Dale. No, era para invitarlos a escuchar un cover que hicimos con un grupo que se llama Mandata, de Desapariciones, de Rubén Blades. ¡Oh, súper! Lo hicimos la grabación con el grupo, y el video está hecho con una recopilación de fotos de este paro. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos...? Desapariciones de Mandata. Yo ya lo escribo ahorita en el chat. Ya lo ves. Vale, escríbelo entonces mientras voy cerrando. Pues chévere que sigan utilizando la música y el arte como un recurso de expresión, de bálsamo para la vida. Muchachos, gracias por acompañarnos. Álvaro, gracias. La verdad me siento muy complacida de poder compartir contigo y con tus compañeros
a ustedes, pues gracias porque sé que estar al lado de Álvaro lo hizo sentir, a uno siempre lo hace sentir más como yo estaba al lado de un gato y de mi hijo, o sea que eso también funciona muy bien. De manera que, pues, mis mejores deseos para todos, para Álvaro, que puedas tener un proceso bien atendido, amigable, cercano, que sé que no es nada sencillo, y por supuesto que puedas recibir tú y aquellas personas que han sido impactadas psicológicamente la asistencia que corresponde para sobrellevar estas situaciones tan traumáticas de nuestras vidas, como la que viviste. Dice, la voz de Álvaro tiene que llegar a millones. Yo creo que la música, la voz la música, el arte, la cultura, tiene que ser parte de nuestra vida y que nuestros derechos por lo menos sean escuchados. Y ese puede ser un camino mucho más cercano, ¿no? Que el debate y demás. La música es un gran elemento, un gran canal, no solamente canalizador de nuestras emociones, sino de comunicación para las masas, para las audiencias, de crítica social, porque también tenemos derecho a hacerlo. Y bueno, nada, les deseo lo mejor a todos, señor. Santiago Alarcón está en este momento. Santiago, ay, Santiago, bueno, Santiago, bienvenido. Estoy aquí con el grupo de Álvaro. Si quiere palabras, si quiere conectar y decir algo. Por ahí está preguntando. Nos vamos a desconectar, pero hágale. Yo me salgo. Yo no tengo problema después de que la Hágale. Santiago, si se quiere unir. Que se quiera unir, sí. Que se quiera unir. No sé si Santiago se quiere unir, pues con mucho gusto les manda a decir que los quiere. Santiago, gracias por sumarte. Y bueno, nada, seguimos intentando ser lo más consciente posible de exigir nuestros derechos de una manera pacífica, con un discurso válido, con un argumento que permita ser escuchado cuando a veces no se escucha, cuando hay tanto ruido, que funciona más el arte que una retórica que se escucha recurrentemente y que no nos lleva a nada. Así que ustedes, pues les agradezco por ser parte de eso, parte de esa voz de muchos que quieren expresar sus intereses por seguir viviendo en este país y lo que necesitan para que sea un poco más amigable nuestro deseo de seguir soñando en un país tan bello como Colombia, que tiene tanto talento, que tiene tantos sueños acumulados y que, como decía un gran amigo, y ya quiero cortar, si en otros países se dedican a engrandecer el país, ustedes no se imaginan, todos queriendo engrandecer este país, lo que lograríamos. Ojalá que el tiempo no sea el límite para que ustedes y quienes los siguen y las nuevas generaciones sigamos dándole vida y no muerte a este país que tanto queremos. A todos un abrazo, muchas gracias y un aplauso para ustedes por su lucha. Chao, muy buena noche para todos. Chao.